Quiero que me acompañen al libro de Filipenses, en el versículo 4, en el verso 7 al verso 9. Y la palabra dice así: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Bendita sea la palabra del Señor. Hoy debemos de renovar nuestra mente, debemos de renovar nuestra forma de pensar. Hoy debemos de cambiar ese chip y que nuestros pensamientos estén acorde con los pensamientos del Señor para con nosotros. Sabemos que la situación es difícil, que es compleja, que hay temor, que hay dudas. Escuchamos a los expertos hablando y en algunos encontramos desesperanza. En otros encontramos optimismo. Ya se habla de la vacuna, ya se hablan de muchas cosas, pero en nuestra vida y en nuestros pensamientos debe de marcar una diferencia. Debemos de pensar siempre de quién dependemos nosotros. Nosotros dependemos del Dios Todopoderoso, del Dios que hizo los cielos y la tierra, del Dios que nos dio vida a usted y a mí. De ese Dios dependemos. Ese es nuestro Señor y Él es quien nos va a permitir salir adelante. El apóstol le escribe a la iglesia de los filipenses y les hace un llamado y les dice en qué cosas deben de pensar y por qué debemos de pensar en esas cosas. El apóstol le dice que deben de pensar en todo aquello que es verdadero. Cuando escuchamos la palabra verdadero, ¿qué se nos viene a nuestra mente? Es algo que no tiene más que el sello de la verdad, que en él no hay duda, que en él no hay el más mínimo temor. También le dice, pensad si es honesto. Hoy leemos los periódicos, vemos las noticias y lo que resalta es qué pasó con los hospitales. No se han recibido los 7 hospitales. Ahí hay falta de honestidad, falta de transparencia. Todavía estamos esperando qué va a pasar con eso. Le dice, si es justo, aquel que es justo le va a dar a cada quien lo que le corresponde y lo va a dar con justicia. Si es puro, debe de haber pureza, debe de haber verdad. Milton nos hablaba en los sábados anteriores acerca del oro y decía, compra oro refinado, oro puro. Entonces, cuando es algo puro, no tenemos duda nosotros de su origen. Decimos, no, esto es puro. ¿Por qué? Porque conocemos. Si es amable,
pero no que se sonría con la gente, sino que haya un sentimiento de amabilidad espontáneo para con los demás. Y mire qué importante, y si es de buen nombre. De buen nombre. No sé si a ustedes les ha pasado esto. Decía mi mamá, por sobre todo hay que guardar el nombre. Antes los tratos se hacían con un estrechón de mano. ¿Por qué? Porque se sabía que se iba a cumplir con ese trato. Hoy se firma un contrato y se ponen un montón de cláusulas y esto, si lo otro, si lo aquello. ¿Y por qué pasa eso? Porque se rompió el buen nombre. Entonces el que compra y el que vende quieren asegurarse de recibir el dinero y el otro de recibir lo que está comprando. ¿Por qué? Porque ahora hay dudas, hay muchas dudas, ¿verdad? Entonces, hermanos, amigos, hoy más que nunca debemos de sintonizar nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios. ¿Qué Dios está pensando acerca de nosotros? ¿Qué es lo que piensa Dios cuando ve a sus hijos en esta situación? Debemos de pensar como Dios piensa de nosotros. Debemos de reiniciar nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de ver las cosas. Claro que sí, va a haber temor, va a haber duda. Claro que sí, esa es parte de la naturaleza humana. Pero debemos de sintonizar nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios para con nosotros. He recabado algunas formas de versículos y de las cuales nos habla cómo Dios piensa, cómo Dios se expresa de cada uno de nosotros. Y voy a leerles algunas. El salmista dice, examíname, oh Jehová, y pruébame. Examina mis pensamientos y mi corazón. David se abre al Señor y le dice que lo examine para que el Señor sepa qué pensamientos hay en su mente. ¿Qué cosas tengo yo en mi mente? Y de una manera muy espontánea le dice, examíname, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Debemos entonces pedirle al Señor que nos examine, que examine nuestros pensamientos y examine nuestro corazón. Más adelante dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Debemos de guardar nuestro corazón y nuestros pensamientos. Debemos de tener mucho cuidado con lo que escuchamos y con lo que vemos. Debemos de tener mucho cuidado cuando esos pensamientos hacen nido en nuestra mente y nos desubican y nos mueven hacia otro lado. Cuando esos pensamientos vengan, reflexionemos y pensemos, ¿pensará Dios de esta misma manera? ¿Qué piensa Dios de esta situación? Y traigamos todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Más adelante, en Isaías, el Señor dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son altos los cielos, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Dios piensa diferente acerca de nosotros, aún de nuestra forma de pensar.
¿Qué piensa usted de usted mismo? ¿Cómo se ve usted? ¿Cómo se refleja usted a través de sus pensamientos? Debemos de ser cuidadosos en nuestra forma de pensar. Salomón en los proverbios, en el proverbio 16, verso 3 dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todo lo que vayamos a hacer, todo lo que vayamos a emprender, encomendémoslo al Señor y Él va a afirmar esos pensamientos y veremos que la obra del Señor será grande y buena en gran manera. En el Salmo 137, en el versículo 139, en el versículo 23 encontramos, examíname, dice nuevamente el salmista, y conoce mi corazón, prueba y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame al camino eterno. El salmista le dice, pruébame, Señor, y mira qué hay en mí, hacia dónde me están llevando mis pensamientos, hacia dónde me lleva esta situación. Y más adelante le dice, y guíame al camino eterno. Debemos de someter nuestros pensamientos y nuestro corazón a la voluntad de Dios para que el Señor pueda hacer esa obra que Él ha decidido hacer. Más adelante en Isaías, en el capítulo 26, y dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mire qué preciosa esta palabra. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando se vengan esos pensamientos negativos, esos pensamientos que no están conforme con la palabra de Dios, recuerde Isaías 26 y tenga paz y tenga descanso y encuentra el consuelo que en la palabra del Señor se encuentra. Y dice que Él va a guardar en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Hoy tenemos que hacer cosas radicales. Hay que saber qué cosas vamos a ver y qué cosas vamos a escuchar. En algún momento va a ser necesario apagar el televisor e ir a la palabra. Porque hay muchos que lo único que dicen es desesperanza. Hay unos que lo único que anuncian es tragedia. Pero la palabra de Dios dice todo lo contrario. Que Él va a guardar en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. En Jeremías 29, en el verso 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué espera usted? ¿Qué está esperando después de que esta pandemia pase? ¿Qué está esperando cuando ya digan, señores, volvemos a una nueva normalidad? Debemos entonces de prepararnos y encontrar en el Señor esa paz. Mire, palabra poderosa que el Señor nos da. Dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz y no de mal. Yo sé que muchos
cuando nos toca salir por cualquier razón que nos toque, sentimos temor. Porque a este virus no lo podemos ver. Es un virus que no logramos detectarlo. Y nos podemos contagiar en cualquier momento. Y es lógico que nos dé temor. Somos seres humanos, somos personas. Pero el Señor dice, tengo pensamientos de paz y no de mal. El Señor nos va a guardar. El Señor nos va a guardar de ese mal que en algunos momentos pensamos que puede llegar a nuestra vida. Yo se lo decía la vez pasada. Yo no supe en qué momento me contaminé. No presenté ningún cuadro así de síntomas. Y yo le hacía la broma a los hermanos de la iglesia. El único síntoma que tengo es hambre. Pero mis exámenes decían lo contrario. Decían que el virus estaba en mí. Y tuve que esperar 20 días para hacerme una segunda prueba y darme cuenta de que ya el virus ya no estaba. Se vinieron muchos pensamientos a mi mente. Cuando vi el resultado del primer examen que decía positivo, créanme que no salté de alegría, pero dije, Señor, tú sabes el para qué. El cómo, no sé cómo pasó, pero sí sé el por qué y el para qué. Y puedo garantizarles que yo salí más fortalecido de mi cuarto que cuando yo entré. Tuve momentos muy especiales con mi Dios. Tuve momentos en los cuales pude preguntarle, en los cuales pude escuchar también su voz y decir cosas como esta. Yo tengo pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Yo le decía a Vilma, a mi esposa, si llegara a pasar lo más trágico, Dios tiene control de esto. Para la honra y la gloria de Dios, hoy estoy con ustedes. Dios sabe los tiempos y los momentos. Dios conoce hasta cuándo. Pero pude encontrar paz, pude encontrar consuelo y por sobre todas las cosas, pude reencontrarme con ese Dios que es verdadero. Amigos y hermanos, renovemos nuestra mente. Renovemos nuestra manera de pensar, porque de esa manera vamos a salir adelante. Hay etapas difíciles, complejas, sí. Yo sé que otros han pasado situación más difícil de como yo la pude haber pasado, pero tengo la convicción y la certeza de que si nuestros pensamientos están orientados hacia el lugar correcto, vamos a salir victoriosos. Vamos a salir victoriosos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor siga trayendo a su mente y a su corazón pensamientos de paz, pensamientos de bien. Que el Señor sea su fortaleza, que el Señor sea su consuelo, que el Señor sea su paz. Bendiciones.